Debo partir confesando una cierta incomodidad con el título de la sesión de hoy. Nuevo sistema político trazados para un imperativo. Si es que entendiéramos por él que se trata de transitar a un nuevo sistema político, correspondiéndonos tan solo trazar las líneas del que debe reemplazar al actual. Me intranquiliza la oferta de nuevos sistemas políticos. Cada vez acumulo más suspicacia ante las invitaciones a dar saltos institucionales, más aún si los brincos en cuestión están inspirados en utopías, esas promesas de bajarnos el cielo a la tierra que inevitablemente terminan en infiernos, como pensaba Vargas Llosa. Son ciertamente muchas las críticas que podemos hacer al actual sistema político y justificados los temores que padecemos al mirar periódicamente cómo cae y cae la ya casi nula confianza en el Congreso y en los partidos políticos, o al recordar la alta proporción de compatriotas, particularmente de jóvenes, que a lo largo de 2020 no miró con malos ojos que algunos salieran a quemarlo todo. Aún así, que no creo que debamos pensar en cambiar, sino en reformar al actual sistema político. Pero desde luego me doy por satisfecho si esto provocara ciertamente una discusión. Reitero mi escepticismo. Si al hablar de cambiar el sistema político nos refiriéramos al cambio del régimen político, o sea, de pasar de un régimen presidencial a uno parlamentario o semipresidencial. Aunque hayan razones poderosas para ese cambio, me parece que un cambio de esa naturaleza solo puede lograrse con graves crisis políticas o un liderazgo muy potentes, y no veo ninguno de los dos en este momento. O sea, me parece más bien inoportuno. Para medir la magnitud de un cambio de esta naturaleza, solo menciono que no conozco ningún sistema político con un presidencialismo con cierta tradición que haya devenido en un sistema parlamentario o siquiera semipresidencial. Solo en Europa del Este esto ha ocurrido, pero con sistemas presidenciales inestables y más bien autoritarios. Al sur de Canadá solo existe Guyana y Surinam con regímenes parlamentarios. Pero esto es muy arraigado en América Latina, un régimen presidencial. Entonces, me voy a referir a algo bastante más modesto, no a un cambio del sistema político, sino a cambios en el sistema político. Y más modestamente aún, a los dos cambios que me parece que son los que con mayor frecuencia se mencionan en esta materia: el de proliferación, o sea, cómo lograr evitar la proliferación de partidos independientes en el Congreso, y el de los parlamentarios díscolos y tránsfugas. Terminaré preguntándoles en rigor si lograremos devolver el prestigio y autoridad a la política, al Congreso y a los partidos, si es que logramos abatir estos dos fenómenos que son los que hoy día se presentan como los únicos que afectan al sistema político, después de los procesos constitucionales al menos. Pero antes de ir a lo anunciado, quiero matizar en dos aspectos lo que ha afirmado respecto del sistema presidencial y parlamentario. Me parece que en el caso chileno hay una cierta tendencia, no voy a decir a los terremotos de 1891, pero hay una cierta tendencia a enfrentar, a confrontar y a modificar el sistema presidencial por uno parlamentario sin modificaciones racionales, sino simplemente por el ejercicio de potestades del Congreso Nacional más allá de sus atribuciones. Me refiero a dos: a la iniciativa exclusiva del presidente, que suele saltarse, ya se hizo con mucha frecuencia en el 2020, pero yo creo que continúa esto, y el presidente prefiere más bien no confrontar al Congreso en el Tribunal Constitucional, sino llevarlo a un nivel de negociación. Y que hace que se haga cada vez más frecuente. Y lo segundo, Estoy dentro, pero digo, Apagar los micrófonos, por favor. y lo segundo son las estoy acusaciones dentro. constitucionales, presidente. Entre 2004 y 2014 se presentaron 6 acusaciones contra ministros de Estado e intendentes, mientras que entre 2015 y lo que va de 2025, o sea, en la siguiente década, se han presentado 21 acusaciones. Me da cuenta, creo yo, del abuso del ejercicio de esta facultad, no ya para perseguir ilícitos constitucionales, sino más bien para crear, cuando un ministro está débil, para crear un conflicto al interior del gobierno o debilitar aún más al gobierno. Voy a las reformas dentro del sistema político. Ahí, perdón, y la segunda que quisiera mencionar, que creo que es un problema nuestro, es este presidencialismo con segunda vuelta, que hace que los partidos y las coaliciones, ya sea que compitan, el caso de la derecha, ya sea que no compitan,
el caso de la centroizquierda, tienen que más bien hacer contratos de adhesión con aquel que ganó en la primera vuelta o que ganó en las primarias. No negociar como ocurre en los sistemas parlamentarios. Creo que ahí hay un problema serio de nuestro sistema presidencial. Porque finalmente los conflictos se verifican al interior de las coaliciones en cuando están gobernando y dentro de los gobiernos, lo que es bastante más grave. Pero antes de ir a estos dos temas que he anunciado, quisiera referirme una palabra nada más sobre dinero, corrupción y política, porque me parece que en los años 2014 y 2015 eso fue lo que sepultó el prestigio del Congreso y de los partidos políticos con mayor frecuencia que otras cosas. Quiero decir que la reforma del 2016, teniendo problemas, voy a mencionar dos o tres, me parece a mí que salvo que la gobernación de Santiago dijera otra cosa, me parece a mí que ha sido razonablemente eficaz en poner feliz término al financiamiento corrupto o al menos clientelar de partidos y candidatos. Yo creo que vale revisar constantemente las cuantías, que hay que revisar el aporte a partidos políticos que finalmente no son proyectos políticos, sino que son proyectos de financiamiento, particularmente en el norte, se constituyen, no logran los cuatro parlamentarios y vuelven a constituirse nuevamente y reciben aporte estatal. Creo que ahí hay un problema, pero no creo que esto esté debilitando el sistema político. Y creo que debemos alegrarnos, sin perjuicio de revisarlo, de haber superado esta que yo creo fue la más grave de las causas de desprestigio del Congreso y de los empresarios y de la política en general. Pero claro, como el diablo no descansa, los problemas de corrupción entre dinero y política han tomado otra forma, la del desvío de fondos públicos a bolsillos de autoridades y militantes inescrupulosos. Parece ser el caso de varias de esas autoridades edilicias, hoy en prisiones sujetas a medidas cautelares y los casos convenio y lencería. No estoy seguro que estos nuevos fenómenos requieran de reformas de la envergadura de las que tuvieron en 2015 y 2016. Yo apostaría más bien a reforzar la Contraloría General de la Red. Me parece que tiene muy limitadas sus atribuciones en cuanto, particularmente en cuanto a los municipios. Voy entonces al número de partidos representados en el Congreso, que es el primero de los dos temas que he anunciado. El fenómeno del multipartidismo que hoy lamentamos es herencia del sistema electoral. Esto ha sido discutido, yo creo que es así, las cifras lo indican, que introdujimos en 2016 para sustituir el binominal. Con todo, yo no me cuento entre los nostálgicos del sistema que dejamos atrás. Me interpreta mucho una frase de Juan Pablo Luna a días de la reforma. Dijo, aun si el binominal era el problema, cambiarlo puede no ser la solución. Yo creo que el binominal logró terminar con un cerrojo que impedía que las mayorías políticas pudieran gobernar. Conquistaban la moneda, pero la votación no conquistaban el Congreso y eso creo que frustró la realización de los programas políticos y debilitó la política. Pero en fin, ese es otro tema de discusión. Pero yo no soy un nostálgico del binominal. Lo que ciertamente el binominal no logró fue recuperar el prestigio del Congreso con el que se ilusionaron y nos prometieron sus impulsores. Quiero recordar unas palabras de Michelle Bachelet al promulgar esta ley. Dijo, pletórica de orgullo y de optimismo y confianza, comillas, podemos comenzar ahora una nueva etapa de nuestra historia. La etapa en que políticos y ciudadanos reconstruyamos las confianzas mutuas que son la base de nuestra convivencia y nuestra gobernabilidad. La etapa en que las transformaciones que Chile ha estimado como fundamentales se concreten, ensanchando y llenando de orgullo y dignidad la senda de nuestra patria. Si no haber alcanzado la promesa de recuperar las confianzas es grave, también lo es haber generado otra una seria traba para la gobernabilidad, como es la dispersión de los partidos representados en el Congreso. Hasta antes de esta reforma teníamos entre 7 y 8 partidos. Luego de ello subimos a 17 y nos hemos mantenido más o menos en esa cifra. Hoy día tenemos 18, si no me equivoco. Un número que ciertamente dificulta la aprobación de las leyes, constituye un aliciente a la falta de disciplina de las coaliciones y contribuye a la confusión de las opciones políticas que se ofrecen al elector. Pero antes de pensar en el mecanismo para enfrentar este problema, que es lo que quiero tratar, me parece que resulta conveniente pensar en el número óptimo de partidos que queremos en el Congreso. Yo creo que desde ahí se construye la ingeniería. ¿Cuál es el traje que le acomoda a la cultura política chilena? O más precisamente, ¿cuál es la talla más pequeña que asegure gobernabilidad, pero que al mismo tiempo no fuerce las cosas para que los grupos relevantes pues queden sin representación? Me parece bien riesgoso apostar a un número dado la líquida y cambiante que están las adhesiones populares, pero yo me atrevería a poner en debate que debieran ser 6 o 7.
Me parece que esa es la talla más pequeña para vestir al Parlamento chileno. Veo dos o tres sensibilidades políticas diversas en la derecha, una me parece suficiente en el centro y aprecio tres irreductibles en la izquierda. Creo que un número así no forzaría las principales sensibilidades políticas en nuestro país, pero obligaría a los partidos pequeños a agruparse. Pero más importante que determinar el número, me parece subrayar que escoger un número debiera ser el punto de partida para desde allí diseñar el remedio más adecuado. Este remedio ciertamente puede encontrarse en la reforma al sistema político, al sistema electoral, pero sabemos lo difícil que resulta reformar el sistema electoral con los incumbentes que han sido elegidos con ese sistema y confían en él para ser reelectos. Tampoco basta con prohibir las renuncias de los parlamentarios a los partidos por los que fueron electos. De los 18 partidos presentes en la Cámara hoy, 6 fueron creados después de elegidos los parlamentarios. Si no fuera si se hubieran prohibido las renuncias, todavía tendríamos 12 partidos políticos representados, un número que me parece todavía excesivo. Veamos la barrera del 5%. Si tomamos esta barrera del 5% a la votación de concejales de 2024, la más reciente, solo 5 partidos la superan. Republicano, Renovación Nacional, UDI, 3 en la derecha, Frente Amplio y Partido Comunista, 2 en la izquierda. El Partido Socialista la rasguña con un 4,85%, pero sumado al PPD llegaría cómodamente al 7%. Entonces, si la barrera hubiera sido un 4%, 6 partidos habrían alcanzado representación parlamentaria. Y si la barrera fuera del 3%, contaríamos con 7 partidos. Un número que podría favorecer la negociación parlamentaria, creo yo, a condición, claro está, de usar disciplina en los partidos. Si realizamos el mismo ejercicio considerando las elecciones de diputados y senadores del 2021, la respuesta es un poco más inquietante, porque aparecen con alta votación partidos de primera vida. El Partido de la Gente se suma al grupo de los que superan la barrera y el Ecologista Verde queda cerca de lograrlo. En esa elección, 6 partidos obtuvieron sobre un 5% de los votos a nivel nacional: Republicanos, RN, UDI, PC, Partido de la Gente y Socialista. El número sube a 7 si sumamos los votos de Convergencia Social y Revolución Democrática que constituyen hoy el Frente Amplio. Si el límite fuera el 4%, se incluiría 3 partidos más: Evópolis, Partido Demócrata Cristiano y Ecologista Verde. Entonces. La barrera del 4% debiera entonces producir el efecto de reducir, basta, creo yo, la barrera del 4% para producir el efecto de reducir el número de partidos con representación en el Congreso a una cifra razonable. Pero el mecanismo tiene un problema y una gran desventaja que yo creo que es la mayor, y que ha sido subrayada. Los candidatos con alta votación en un distrito determinado no lograrían llegar al Parlamento por el hecho de pertenecer a un partido poco votado a nivel nacional, lo que naturalmente puede provocar frustración y distancia con la política entre electores de candidatos que se pierden en razón del mecanismo, lo que podría aumentar la ya aguda crítica social a la política. Se han hecho propuestas para permitir que candidatos con alta votación puedan ingresar, pero entonces creo que hacemos una transacción y vamos aumentando los partidos en el Congreso. Me parece que en la historia de Chile está a la mano una alternativa mejor, está probada. Nuestro país padeció ya entre los años 30 y 50 un fenómeno similar de pluripartidismo y fragmentación, provocado por el sistema electoral proporcional como el que tenemos hoy. En el año 53 había 28 partidos en competencia y 19 obtuvieron escaños. Hubo conciencia de su exceso, tomó forma entonces la idea de que cada partido compitiera electoralmente por separado, impidiendo alianzas puramente tácticas, lo que fructificó en la reforma electoral del año 58. Sin pactos, solo 7 partidos quedaron representados en la Cámara. Varios de los pequeños fueron desapareciendo o se fusionaron. La reforma entonces fue eficaz para reducir la fragmentación. Yo creo que bien valdría revisar más a fondo esa experiencia y preguntarse si es realmente eficaz y presenta menos inconvenientes que la del umbral partidario. Voy a los discos y disciplina parlamentaria. A los muchos partidos representados en el Congreso se suma la falta de disciplina partidaria, lo que dificulta los acuerdos y la necesaria productividad legislativa. A la fecha, 27 diputados, casi 20%, han dejado sus partidos o cambiado de bancada desde la elección. Hay partidos que se han fracturado, como la ABC, pero otros
cambios responden más bien al fenómeno de dos díscolos. De los 155, 36 se registran como independientes, 36 se registran como independientes. Solo uno de ellos fue elegido fuera de pacto, uno solo. Para enfrentar este problema se ha generado consenso en establecer la pérdida del escaño para el parlamentario que renuncie a su partido. Más problemático y más improbable me parece que se apruebe es que igual sanción para el parlamentario que sea expulsado de la colectividad. Yo creo que ahí hay un problema más serio. La medida podría tener poca eficacia para alcanzar sus fines si no va acompañada de algún reforzamiento del poder de los partidos sobre los parlamentarios. Como las órdenes del partido son alto problemáticas y gozan de poca aceptación ciudadana, habría que buscar medidas alternativas para lograrlo. Pienso que aquí hay un desafío mayor que está menos presente en el debate y que no es fácil de enfrentar, el de cómo los partidos disciplinan parlamentarios, dada la clara hegemonía de los parlamentarios en casi todos los partidos políticos. Los parlamentarios hacen del partido político un vehículo para su propia reforzamiento o armazón de su clientela y colocan a sus protegidos en el gobierno. Termino con otros desafíos, presidente, al sistema político. Recapitulo, los mecanismos que hoy se debaten para enfrentar la crisis del sistema político son fundamentalmente el del umbral mínimo de votación para que el partido pueda elegir parlamentarios en aras de enfrentar la dispersión y el de la pérdida del escaño para el parlamentario que renuncia al partido para buscar la disciplina. Estos mecanismos apuntan a problemas reales del sistema político, aunque no siempre sean la fórmula, a mi juicio, más aceptada como he sostenido o suficiente. A estas dos yo agregaría con fuerza la necesidad de una Contraloría más eficaz que disminuya la corrupción entre dinero y política. Pero aún con esas tres reformas, no estoy seguro que sean suficientes para el desafío que tenemos por delante. No ya de reencantar a la ciudadanía con la política, como decíamos hace 10 años atrás y que hoy día suena como una ingenuidad, sino de devolverle el mínimo de prestigio para que pueda ejercerse con autoridad. Las dos medidas principales examinadas responden al diagnóstico de lo que tiene mal a la política, es que el estatuto electoral y parlamentario no permiten adecuada producción legislativa con grave daño a la gobernabilidad. Pero yo no estoy tan seguro de que ese sea el problema mayor, que esté causando la frustración con la política. Desde luego, cabe poner en duda que el proceso legislativo se encuentre paralizado por el multipartidismo y la indisciplina. En el actual periodo gubernamental se han aprobado no pocos cuerpos legislativos de cierta envergadura. Reforma previsional, reducción de la jornada laboral, nuevo salario mínimo, reforma al sistema notarial, creación del Ministerio de Seguridad, nueva ley antiterrorista. No es poca producción legislativa. Podemos discutir sobre su bondad y sus defectos, pero me parece a mí que no está paralizado el Congreso. Yo creo que la falta de confianza en el sistema político, particularmente en el Congreso, podría también estar motivada o verse aumentada en el futuro por otros factores. Y quiero mencionar 4, muy brevemente. 1. El riesgo de la captura de autoridades públicas por el narcotráfico y el crimen organizado. Creo que no tengo que explicarlo. Lo hemos vivido recientemente en el sistema de justicia y yo creo que el sistema nuestro puede y va a ser un objetivo del narcotráfico, si es que no lo es ya. Creo que lo es. Yo creo que Chile ha recomendado las medidas que recomiendan organismos internacionales especializados: financiamiento público de campañas y aportes privados transparentes y regulados, declaración de intereses y patrimonio, leyes penales y exámenes aleatorios de droga a algunas autoridades. Países como Italia y Brasil han agregado al menú anterior la pérdida inmediata del escaño cuando se acreditan vínculos con el crimen organizado y la suspensión del cargo. Creo que no es demasiado distante de nuestro sistema del fuero parlamentario. Yo creo que aquí tenemos un menú que está, hay que revisarlo, pero que yo creo que es el menú correcto. Lo que sí nos falta es un sistema de inteligencia. Porque sin un sistema de inteligencia que infiltre el narcotráfico y esa corrupción, creo que la política va a seguir en riesgo, aunque hayamos adoptado las medidas que a nivel internacional se recomiendan. 2. La debilidad del aparato estatal para llevar a cabo las políticas públicas que se promueven. Yo creo que esto no necesito explicarlo. Se habla y se repite que hay que modernizar el Estado, pero yo creo que se dice poco más que eso, salvo la digitalización. La ausencia de propuestas robustas y de voluntad política para emprender una reforma del Estado es particularmente lamentable en la izquierda, porque la justicia social que pregona, depende de acciones estatales.
Es cierto que algo avanzamos con la alta dirección pública, pero la carencia de mando y de capacidad de gestión de las autoridades políticas, lo digo desde mi experiencia, sobre los empleados públicos, el número de empleados a contrata y a honorarios en el Estado, muestran que el problema está lejos, muy lejos de solucionarse y siquiera de enfrentarse seriamente. Yo creo que esas tres cuestiones, falta de gestión de las autoridades políticas que llegan sobre el aparato estatal, eh, 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 siste- empleados públicos a contrata y a honorarios que son finalmente una forma de ingresar a quienes han apoyado las campañas al Estado, lo tienen muy mal. Como vamos, es muy difícil, creo yo, recuperar el prestigio de la actividad política. La frustración que generan las promesas políticas incumplidas, Violeta Parra en adelante, son el ácido, creo yo, más nocivo para la confianza ciudadana en los gobernantes. Pero como el aparato gubernamental sigue siendo un botín del que se sirven partidos y parlamentarios, no es improbable que algún sector político lo enfrente, aunque sea un secreto a voces que terminará enterrando los datos. Me parece que tenemos en nuestra propia realidad experiencias de las cuales echar manos para una reforma gradual y sostenida. Banco Central, Comisión de Mercado Financiera, Fiscalía Nacional Económica, algunos ministerios como Hacienda, yo creo que también Obras Públicas en gran medida, y otras reparticiones funcionan mucho mejor que otras, que el Instituto de Derechos Humanos, que la CONADI y que otras, Ministerio de Medio Ambiente, incluso el de Educación. ¿Y para qué decir de reparticiones y programas que el propio Ministerio de Hacienda califica mal año a año? Si aprendiéramos de nuestros propios buenos ejemplos y fuéramos capaces de exportarlos gradualmente al exterior, es posible que la tarea no fuera tan titánica para que la califiquemos de inabordable. Yo creo que no va a haber gran reforma al Estado que nazca de una propuesta inteligente. Solo pueden haber reformas. Es muy... tres. Penúltimo, ya termino. El tipo de partidos políticos. Yo creo que es muy difícil pensar que un sistema político funcione bien sin partidos fuertes y programáticos, capaces de disciplinar a sus parlamentarios tras proyectos políticos colectivos. No es hora de la nostalgia del mundo ideologizado, estoy consciente de eso, como el que vivimos en la Guerra Fría, pero luego de que se derribaran esos muros, conocimos dos proyectos coherentes, como fue la Tercera Vía o el que simbolizaron Thatcher y Reagan. ¿Será posible pensar en proyectos colectivos convocantes en medio de una sociedad individualista y desconfiada? Les hago la pregunta porque no tengo la respuesta. ¿Qué debiéramos hacer para favorecerlo? No me convencen las órdenes de partido, ni tampoco el voto por lista, y no por candidato, porque pienso que forzar demasiado la mano a electores acostumbrados a votar por personas. Lo que sí me hace sentido explorar es limitar la presencia de independientes en listas de partido, recurso que me parece ha devenido en una búsqueda por llevar como candidatos a figuras famosas del espectáculo o del deporte, y nada contribuyen luego a la política cuando no la farandulizan. Termino con la reyerta política, el lenguaje con que los parlamentarios debaten públicamente. Es posible que el carácter agresivo, grandilocuente y vacío de la discusión parlamentaria en sala, y especialmente aquella que emplean los diputados en las conferencias de estén convenciendo al auditorio que la política es un juego de suma cero, o peor aún, uno de máscaras, en que nadie construye soluciones para los electores. Es muy probable que en esa forma de comportamiento esté gravitando el multipartidismo y la indisciplina, pero no estoy seguro que abatidas aquellas sobrevenga un cambio en la actitud y en el discurso político de los parlamentarios. Se me dirá que este hoy es un mal universal, no me consuela. ¿Podremos hacer algo para enfrentar este fenómeno? Lo primero sería comprender bien qué lo produce. ¿Produce réditos electorales? Claro, hay muchos ejemplos en que ello es así, pero también hay parlamentarios que demuestran obtener muchos votos con otro estilo mucho más serio. Los medios de comunicación, creo yo, tienen un enorme aporte que hacer en esta materia. Deberíamos revisar programaciones que lo logran sin decaer en rating o perder lectoría. Hay formas de educación cívica que no debieran ser aburridas y caer en formatos aptos para las cortísimas visitas a celulares. ¿Podría el Estado financiar iniciativas de esta naturaleza sin riesgo de control ideológico? Un mejor diseño de la asesoría parlamentaria podría servir también para que algunos abandonaran los cuadriláteros de barro para exponer razones más sofisticadas.
En fin, presidente, como puede verse, he formulado más preguntas que respuestas perentorias al problema que se ha propuesto. Con todo, espero que ellas sirvan para acicatear el debate.